Alicia Mujica, muy buenos días. Muy buenos días. Hablamos de ese caso de Sevilla en el que un juzgado ha emitido una demanda porque ese trabajador se cayó mientras estaba en teletrabajo. No es un caso habitual que se le reconozca eso como un accidente laboral, ¿verdad? Es una situación totalmente nueva dentro de la jurisprudencia y está generando una reinterpretación de todos lo que son el acervo de derechos laborales que tenemos todas las trabajadoras y trabajadores. Fíjate que en los primeros meses de los confinamientos de la pandemia, ¿verdad? Se reinventó todo el sistema del trabajo a distancia y teletrabajo. Teletrabajo se habla de cuando hay incorporación de medios tecnológicos para poder llevar a cabo el trabajo. Y en ese momento inicial, en los primeros decretos que hubo, el decreto 28 y 29 del 2020, que fueron hechos un poco a la carrera, claro, ni siquiera se preveía una atención especial para el análisis de los riesgos laborales que la trabajadora, el trabajador tuvieran en su espacio de casero, ¿no? para poder desarrollar el trabajo. Y quedaba incluso a expensas del propio trabajador que analizara esos medios que fueran suficientemente seguros para poder llevar a cabo el trabajo. Afortunadamente, ya hay una ley en el año 2021, les aprobó la ley 10 del 2021, que ya obliga a las empresas a realizar un análisis específico de las condiciones de riesgo laborales en igualdad de condiciones que cuando se presta el trabajo en una oficina, ¿no? Sí, exactamente. E incluso se deben enviar técnicos de análisis de riesgos laborales a la vivienda o el sitio que elija el trabajador o trabajadora para desarrollar ese teletrabajo. Hay varias dudas que queremos aclarar contigo, Alicia, pero primero que nada, ¿qué supondría la diferencia entre que fuese, tal y como parece que va a ocurrir en Sevilla, que se considere esa caída accidente laboral o que fuera una baja por contingencias comunes? Muchísimo, muchísimo. La Ley General de Seguridad Social prevé dos tipos de sistema de cobertura para caso de una IT, de una incapacidad temporal. Y todos los efectos que de ella derivan, la propia incapacidad permanente que pueda venir, la antigua invalidez. Y cuando se abona como seguridad social enfermedad común, simplemente, ¿no? Un accidente no laboral o una enfermedad común, el abono los 3 primeros días no se pagan, se paga a partir del cuarto día hasta el día 20 un 60% y a partir del día 21 en adelante un 75%. Cuando es accidente de trabajo, la base es 75% desde el primer día. Y siempre los convenios luego vienen a mejorar y generar unos complementos. Por lo tanto, normalmente la cobertura de accidente de trabajo casi siempre en los complementos de convenio implica el 100% desde el primer día, con lo cual económicamente ya implica mucho al trabajador y genera las pólizas de seguro y todo. Aquí en Tenerife, en los primeros días de los confinamientos de pandemia, sucedió en una gran empresa de aquí, en situación de teletrabajo, un gestor de nóminas, ¿no? Con el gran agobio de no saber cómo gestionar telemáticamente toda la situación. Hubo un infarto, la mutua se negó al reconocimiento del infarto como accidente laboral y finalmente la jurisprudencia, las sentencias han sido favorables, con lo cual es una lucha, pero sí que hay que luchar porque tanto los riesgos laborales como las propias contingencias que deriven de los accidentes sufridos en el hogar sean consideradas contingencia profesional. Y, por ejemplo, en el caso de ese teletrabajo, ¿quién asumiría los costes derivados del consumo energético, de la luz que gastemos, de la conexión a Internet? Sí. ¿Eso está contemplado? Sí, está específicamente regulado. Todavía estamos en fase de que las empresas realmente cumplan ese aspecto porque lo que dice la ley clarísimamente es que el teletrabajo no debe generar gastos para la trabajadora o el trabajador. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista de la adaptación ergonómica, ¿no? La adaptación de una buena silla, una buena mesa donde poder trabajar, los medios telemáticos, la telefonía, toda la instrumentación tiene que ponerse a disposición por parte de la empresa y no generar costes para el trabajador. También el salario debe ser el mismo, ¿no? Entiendo. El salario debe ser el mismo y debe estar también específicamente compensado si hay situaciones de penosidad, digamos, también, porque el teletrabajo, pese a que
es una situación laboral que ha venido un poco para quedarse después de esta pandemia, también se ha descubierto en muchos sectores que se puede hacer así, también tiene incorporado muchos riesgos psicosociales inherentes a la pérdida de contacto físico. Somos seres sociales, ¿no? Somos seres que el cafecito con los compañeros, las bromas, la interacción social. El hecho de obligarte a ducharte, a salir, sí. ¿no? Tengo una compañera que cuando salió de la situación de teletrabajo y pudo volver a su puesto de trabajo decía, ay, cómo suenan mis tacones por la calle, cuando ya te puedes arreglar para ir a socializarte. Claro. ¿Y tenemos derecho a, por ejemplo, horas extras? Sí, sí, de hecho hay casi una regulación para evitarlas. Vamos a ver, hay una normativa respecto a la desconexión digital, porque ¿qué ocurre con el teletrabajo? Que la delgada línea que hay en tu casa, ¿verdad?, respecto a cómo desarrollas el trabajo y cómo se desarrolla tu vida personal y familiar y el resto de tus labores diarias, ¿no? el resto de tus quehaceres diarios, cuando esa línea es tan delicada, muchas veces terminamos excediendo el número de horas de una manera brutal, y eso se tiene que contabilizar. El registro horario de las horas del teletrabajo se tiene que contabilizar exactamente, y se tiene que evitar las situaciones que no permitan una desconexión digital. Tenemos derecho a que las aplicaciones del móvil o del ordenador sean solamente los medios que nos ponga a disposición la empresa y no en nuestros propios instrumentos, dispositivos, y que en todo caso se puedan desconectar al mismo tiempo que se desconecta nuestra jornada laboral ordinaria. La normal. Esa es una cuestión que, por ejemplo, en países como Francia está regulado en una norma exclusiva de desconexión, sí. ¿no? En este caso va dentro de la propia ley del teletrabajo. La ley de prevención, exactamente, el artículo 88. Sí, hablábamos de que se legisló casi a golpe de pandemia, ¿no? Porque fue una situación con la que nos encontramos sobrevenida, sí. y se incrementó mucho el teletrabajo. ¿Consideras que existen lagunas en esa norma? Muchísimas, muchísimas, porque falta toda una adaptación socioeconómica y respecto a cómo se puede desarrollar el teletrabajo y qué tipo de derechos tiene. Fíjense que en la ley, el desarrollo de la ley 10 del 21 vuelve a recuperar derechos históricos como el derecho al ascenso, a la promoción económica, a la intimidad, a la desconexión digital que hablábamos, a no ser discriminados. Por ejemplo, aumenta las sanciones para las empresas que no procedan a hacer una adaptación de accesibilidad para las personas con discapacidad en esa situación de teletrabajo, o las discriminaciones por razón de sexo, de género. Todo este tipo de sanciones en el teletrabajo las han intentado aumentar porque se es consciente que va a ser un sector en el que el deterioro de los derechos sociales y económicos de los trabajadores puede ser un frente amplio. Pues Alicia Múgica, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender mejor todas esas cuestiones relacionadas con el teletrabajo. Abogada, experta en derecho laboral, buenos días. Buenos días, muchas gracias.